Bueno, buenas noches hermanos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con nuestro estudio de Hebreos. Comenzamos la semana pasada con el capítulo 6. Vamos a leer los primeros versículos otra vez para ponernos en contexto, porque el pasaje que vamos a ver hoy es uno de los pasajes más eh, controvertidos, podríamos decir, que más se han interpretado de diferentes maneras. Eh, pues los teólogos y los estudiosos tienen diferentes versiones. No pretendo pues resolver el dilema, pero vamos a dar el punto de vista de algunos de los comentaristas y pues ustedes tendrán la oportunidad de evaluar y ver esto, pero el tema es que sí es importante que estemos aquí, que prestemos atención, porque como hemos venido diciendo, el autor viene de menor a mayor, cada vez está complicando más la cosa. Ya advirtió la semana pasada, ¿verdad? Cuando vimos los primeros versículos de Hebreos, que pues se necesita madurez. Está animando, exhortando al crecimiento de los hermanos, de los hebreos en este caso, y por supuesto este mensaje pues también nos atañe a nosotros. Entonces Hebreos 6 dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Entonces, decíamos la semana pasada que aquí hay una exhortación a crecer, a madurar. Anteriormente ya habló de que no podemos seguir siendo niños tomando leche todo el tiempo, sino hay que madurar, hay que comer carne, hay que crecer. Algo que es importante, hermanos, tomar en cuenta es que en el Evangelio, como en cualquier otra cosa, si no crecemos, retrocedemos. Es como ir subiendo una cuesta. Imagínense ustedes que van subiendo la Villalobos y, y de repente, pues, se quedan sin frenos. Entonces, se les apaga el carro, o se les desconecta. Pues no se van a quedar ahí a la mitad de la cuesta. O suben o se vienen de regreso. Y el problema es que si se vienen de regreso, se vienen con más velocidad. Entonces, así es la vida espiritual. No podemos estar estancados, no podemos quedarnos en un lugar, sino que tenemos que constantemente estar creciendo. Y ese crecimiento depende de nosotros. No depende del pastor, no depende de los maestros. Nosotros colaboramos, nosotros intentamos transmitir el conocimiento, pero ya dijimos que eso no es suficiente. El crecimiento es un crecimiento integral, requiere conocimiento bíblico, pero requiere coherencia entre lo que aprendemos, en lo que sabemos de la Biblia y la forma en que lo vivimos. Alguien puede graduarse de teólogo, sacar un doctorado, pasar toda la vida en la iglesia y saber mucho de la Biblia, de las escrituras, pero si no lo practica, no hay coherencia, entonces no sirve de nada. La madurez espiritual es crecimiento y eso es lo que el autor de Hebreos a lo que nos está exhortando, y él mismo se incluye. Él dice, entonces, crezcamos, no sigamos en las doctrinas básicas, en lo más elemental. Por supuesto, las doctrinas básicas son importantes, la resurrección de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, la justificación, que la salvación por gracia. Pongamos lo que ya mencionamos, las 5 solas de Lutero, ¿verdad? Pues podríamos decir que esa es la doctrina básica, aunque cada iglesia tiene también su propia declaración de fe. Eso es importante conocerlo, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir experimentando la vida espiritual. Llevar la vida de oración, practicar las leyes espirituales, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, el ayuno, cuando sea pertinente. Entonces, a eso se refiere el autor. Entonces, una vez que él ha dicho, bueno, hay que ser diligentes, hay que
buscar el crecimiento. Todos necesitamos crecer, todos necesitamos avanzar. Avancemos. Entonces ahora entra el pasaje este, que realmente, como dijimos, es complicado y no solo es complicado, sino que se ha prestado a muchas malas interpretaciones. Y vamos a tratar de aclarar aquí en qué consisten las malas interpretaciones y pues tratar de entender cómo funciona la cosa, cómo podemos nosotros entenderlo mejor. Bueno, vamos aquí a compartir pantalla entonces. El título que le pusimos es Arrepentimiento Imposible, porque parece que de eso habla el texto. Vamos a leer el texto y entonces ya vamos a entrar a explicar en qué consiste este tema del arrepentimiento. Alguien, por favor, que me lea, si lo pueden ver en pantalla. Sí, sí se puede ver, hermanos, o no sale. Sí, hermano Walter, dice, La- porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron ¿Sí? Se quedó en palabra de gustar. Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien. Vamos a empezar con esta parte. Es imposible, dice aquí, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa que esta gente que recibió todo esto? Vamos a ver en unos minutos más o menos qué es estar iluminado, qué es gustar el don celestial, a qué se está refiriendo el autor aquí. Pero tal vez la clave está en lo que dice el versículo 6. No la clave, sino tal vez el problema de las malas interpretaciones está en este versículo 6. La Reina Valera dice recayeron. Entonces, ¿qué es caer para nosotros? ¿Qué entendemos cuando decimos que un hermano está caído? ¿Quién me puede decir en qué caso, en qué momento decimos es que este hermano está caído? En nuestro lenguaje cristiano evangélico. Cuando se ha apartado de los caminos del Señor. Cuando se aparta de los caminos del Señor. Sí. ¿Qué entendemos porque se aparta de los caminos del Señor? Es que ya no está en constante relación con Dios en su vida espiritual, en su, bueno, todo lo que incluye su asistencia. Usted no quiere, no tiene ninguna relación ni con la iglesia, ni con Dios, y entonces ya no le interesa nada de lo que él solía tener, porque es recaer, no caer, es recaer de algo que ya había tenido. Bueno, vamos a suponer que alguien antes de ser cristiano parrandeaba, se echaba los tragos, fumaba, mujeriaba, y bueno, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, pero de repente pues no resiste la tentación y se vuelve a echar los tragos. Entonces, pues, el principal síntoma cuando una persona peca es que deja de ir a la iglesia. Entonces, es un indicio, no siempre pasa así, pero es un síntoma. Entonces, en ese caso podríamos decir que el hermano está caído.
¿Qué dicen ustedes? Lo vemos de parranda, lo vemos muy alegre por ahí, tomándose los tragos. ¿Eso es recaer? ¿Eso entendemos por recaer? Sí, dicen ahí algunos. Pues en nuestro lenguaje, como lo entendemos, es así. Y por eso se presta a malas interpretaciones, porque aquí está diciendo, es imposible que alguien que ha conocido al Señor, y de repente pues, se vuelve a echar los tragos, o vuelve a parrandear, o vuelve a mujeriar, o lo que sea, es imposible que se vuelva a arrepentir. Así interpretan muchos el pasaje. Pero tenemos que tener cuidado, porque si usted encuentra un hermano por ahí en malos pasos, o bolito, y usted le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Le va a decir que sí. ¿Y usted cree que Él es el que nos salva? Le va a decir que sí. ¿Y usted cree en la resurrección? ¿Cree que resucitó? Él le va a decir que sí. Entonces, hay un conflicto aquí porque Él no ha dejado de creer. Él sigue creyendo. Yo no sé si alguien tiene a la mano, si no busco yo aquí, la nueva versión internacional. Pero la nueva versión internacional usa otra palabra. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que una vez han sido iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de esto se han apartado. Lo que decía la hermana muy atinadamente, es alguien que se aparta. Es muy diferente caer en pecado, porque hermanos, para ser honestos, ¿quién de nosotros, aún siendo cristiano, no le ha fallado al Señor? ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Pecado es fallar en pegar en el blanco, ¿verdad? O sea, lanzar una flecha y que no den el blanco. Es cometer errores. Es, pues, sí, dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones y deseos, y pues nos caemos, pero el escritor se estaría contradiciendo si se está refiriendo a eso, porque ya anteriormente ha dicho, tenemos un sacerdote que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, es alguien que nos entiende, que se compadece de nosotros y por lo tanto es alguien que es perdonador y misericordioso. La Biblia dice también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, cuando vemos una contradicción o cuando creemos que hay una contradicción entre dos textos bíblicos, pues lo más probable es que estemos entendiendo mal, estemos interpretando mal, porque la Biblia no se contradice, se complementa. Y eso es lo que tenemos que tener claro y como base de la interpretación. El autor nos está refiriendo a eso, nos está refiriendo a aquel que pecó, que se echó los tragos, que pues a lo mejor hasta robó, mintió. Ese tipo de cosas, si bien es cierto es pecado, si bien es cierto no son pecados chiquitos, todos tienen la misma magnitud. Cuando estudiamos Pedro, pues hablaba Pedro del chisme, por ejemplo, y el chisme lo comparaba con el adulterio, con ese tipo de cosas. O sea, pecado es pecado. Fallarle al Señor es fallarle al Señor. Pero Él conoce nuestras debilidades y Él se compadece de nosotros. Aquí específicamente el escritor de Hebreos está hablando de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es apartarse, renegar de la fe. Es simplemente no querer saber ya nada de Jesucristo. Por eso dice, estos que ya disfrutaron de las bendiciones del Señor y de repente ya no quieren saber nada de
de Jesús, específicamente de Jesús. Para ser tal vez un poquito más específicos, vamos a suponer que una persona pues, pues estuvo activamente en la iglesia, tuvo un ministerio, participó no sé, el diaconado, la enseñanza, a lo mejor hasta predicó, pero de repente alguien le dijo, mira, yo estoy yendo a un grupo muy bonito, eh, y pues ahí hay gente muy importante, hay de las personas más influyentes aquí en Guatemala, y ahí pues creemos en Dios, todos creemos en Dios, y se respeta todas las creencias. Ahí podemos ser eh, evangélico, puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser testigo de Jehová. Nosotros respetamos todo, porque ahí nosotros consideramos que Dios es el mismo y que todas las religiones conducen a Dios. Entonces, eh, ahí sí que todos tranquilos, nadie se mete con nadie y nadie interfiere en tus creencias, ¿verdad? Todos respetamos tus creencias. Y sí decimos nosotros, y entonces nos vamos a la logia, ¿verdad? Y entonces empezamos a congregarnos ahí y a compartir con judíos, con musulmanes, con todo tipo de personas. Y resulta que y Cristo, sí, que Cristo se quedó allá en la iglesia de Dios de la zona 18, ¿verdad? Pero aquí todos creemos en Dios y todos adoramos a Dios y respetamos a Dios. Eso es apostasía. Eso es desmerecer o, ¿cómo podríamos decir? Hacer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como algo sin importancia. Como algo que, pues bueno, dicen que Cristo hizo eso, y que resucitó, y bien por él, pero yo creo en Dios. La pregunta es, si no creemos en Cristo, si dudamos de Él, o que nos dejamos influenciar por otro tipo de corrientes, por otro tipo de pensamientos, los musulmanes, por ejemplo, creen en Alá, lo respetan, ayunan, se arrodillan, tienen una vida de oración más fuerte que la nuestra, conocen el Corán, pero para ellos Jesús es un profeta. Y no es el principal profeta, porque el principal profeta para ellos es Mahoma. Mahoma está por encima de todo. Entonces, supongamos que abrazamos la fe musulmana, que no estamos lejos de hacerlo, porque ellos son muy convincentes. Aquí en Guatemala, por ejemplo, yo estoy cerca de una mezquita, y la mezquita tiene un gran rótulo que dice, vengan todos, son bienvenidos para que conozcan el Islam. Vengan a conocer que es una buena religión. Y utilizan métodos que deberíamos de utilizar nosotros, pero simplemente no lo hacemos por desidia o muchas veces por falta de recursos. Pero ellos, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos son los países más ricos del mundo, hay plata a más no poder. Y entonces ellos hacen obras sociales, ellos construyen hospitales, ahí camino a Chipantenango, hay un hospital donado por ellos de beneficencia con un equipo que dicen que es muy sofisticado. No lo conozco personalmente, pero hablan de que es un hospitalón. Y ahí llega la gente y la atienden y la curan y la hospitalizan, y yo no sé si pagan o no pagan, pero si pagan han de pagar pues una cantidad muy pequeña, comparada con los hospitales privados que solo por entrar ahí ya le sacaron 1,000 quetzales, y que se quede una semana o 2 ya es 1,000,000. Entonces, la gente dice, ¡ala! ¡Qué buena gente! ¿Cómo ayudan al pueblo? ¿Cómo invierten para que nosotros tengamos salud, para que tengamos educación? Hacen escuelas, hacen de todo, pero detrás de todo va su
tarea misionera de convertir a la gente a su fe. Y están metiéndose duro, hermanos, en todos lados. Ya Bukele dice que va a pedir permiso a la ONU para ser el presidente de El Salvador, de Guatemala y de Honduras. Y el hermano de Bukele es un misionero que con todo anda predicando pues a Alá. Entonces, cuidado con eso, porque si nosotros nos dejamos convencer, estamos rechazando a Jesucristo, estamos dejando de creer en Él. Traigamos la línea de pensamiento de este autor. Él nos viene diciendo desde el principio, Jesús es superior a todo, es el Hijo de Dios, es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a la ley, es superior al sumo sacerdote, es superior a los profetas. Está dando pruebas suficientes de la superioridad de Jesucristo. Y nosotros sabemos que en ningún otro hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Solo en Él hay salvación. No hay salvación en nadie más. Eso lo sabemos. Esas son las verdades fundamentales del cristianismo. Esa es la leche, es lo primero que aprendemos en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si no crecemos, si no maduramos, si no perseveramos, si no estudiamos la palabra, si no estamos seguros de lo que queremos, podemos fácilmente ser atrapados, ser presa de estas creencias. Y estoy poniendo a los musulmanes como ejemplo, pero ahí están los testigos de Jehová, ahí está un montón de gente que dicen, bueno, Jehová o Jesucristo era un Dios, pero no era Dios, no, ellos no creen en la Trinidad, sino que es otro Dios. Manipulan, malinterpretan la Biblia y tienen mucha casaca, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Tienen muchos argumentos que si no estamos firmes, mis hermanos, si no somos sólidos, nos pueden convencer. Entonces la pregunta es, si no vamos a Cristo, ¿a quién vamos? ¿Cómo podemos ser salvos si Cristo es el único que nos puede dar salvación? Es solo Cristo. Esa, como mencionamos, es una de las solas del Lutero. Solo Cristo, nadie más. Los santos no nos salvan. Podemos rogarle a San Pablo, no sé, San Juan, al que queramos, pero ellos no nos van a salvar. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Entonces, si rechazamos a Jesucristo, si menospreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿a quién vamos a ir? A eso se refiere. Es imposible. Si salimos de eso, si regresamos, que pues podamos recibir perdón. Recordemos que el principio de Hebreos está poniendo como ejemplo al pueblo de Israel que salió de Egipto, fueron al desierto, iban a la tierra prometida. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida, pero se rebelaron, cayeron en incredulidad. Ha venido hablando el escritor de incredulidad, de tener cuidado de caer en incredulidad, como ellos cayeron, porque por su incredulidad no entraron a la tierra prometida. Hay quienes ven contradicciones en esto también, porque bueno, Dios los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero después dijo, me arrepiento. Y incluso tuvo la intención de destruirlos a todos en el desierto, pero Moisés intercedió y ya no lo hizo. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo así? No es hombre que se arrepiente, pero dice la Biblia que se arrepintió. Entonces, ese es otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener clara, porque Dios no cambia y en Él no hay sombra de variación. Yo creo que ya hablamos un poquito de esto. Pero, ¿qué es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Y qué es lo que Él ha decidido?
Él ha decidido que el pecado tiene su castigo y que la obediencia tiene un premio. Y Él es fiel a eso. En eso consiste la inmutabilidad de Dios. En eso consiste que Él no cambia. En eso no cambia. El pecado va a tener su castigo justo y la obediencia va a tener su recompensa. Entonces, el pueblo de Israel salió hacia la tierra prometida. Y ese era el propósito de Dios. Pero se dieron reglamentos, se dieron leyes ahí en el desierto, en el Sinaí. Y habían bendiciones si obedecían la palabra y habían maldiciones si se desobedecían. Pues Dios no cambió de opinión. Él se mantuvo fiel a eso. Los que cambiaron fueron los hebreos, los que empezaron a renegar. Y salieron muy contentos, pero después empezaron a renegar. Entonces, cuidado de no caer en eso, mis hermanos. El propósito del Señor para nosotros es bendición. El propósito del Señor para nosotros es, dice la Biblia, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero los que cambiamos de opinión somos nosotros o podemos ser nosotros. Hay que tener claro el concepto de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, para nosotros, uno dice, ay, ¿cómo me arrepiento de haber agarrado este trabajo porque me fue mal a mí? ¿Cómo me arrepiento de haber puesto este negocio porque no era el negocio que yo quería? Entonces, para nosotros, arrepentimiento es lamentarse por algo que hicimos en el pasado. Pero bíblicamente eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de rumbo. Por eso poníamos la figurita ahí cuando anunciamos el curso ¿verdad? Que hay un hombre que va caminando y ustedes ven que las flechas están para acá, como que venía para acá, pero cambió de opinión y se regresó. Eso es arrepentimiento, bíblicamente, es cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad, para bien o para mal. El que pues viene a Cristo tiene que cambiar de forma de pensar, ya no puede pensar igual. Por eso dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Agarra un camino y deja el camino anterior. Cuando tomamos una decisión, tenemos que renunciar a otra. Si tomamos la decisión de seguir a Cristo, tenemos que renunciar a todas las cosas que nos alejaban de Él, amistades, a hábitos, pues tal vez cosas que nos causaban satisfacción, pero es necesario cambiar de rumbo. El apóstol Pablo también dice, no se conformen a este mundo o a este siglo, sino tienen que renovarse por medio o tienen que reinventarse prácticamente, para usar una palabra actual, por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que sepan cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, si nos arrepentimos, el arrepentimiento cristiano implica pues un arrepentimiento un cambio de nuestra mente, implica mente, cuerpo y alma. O sea, tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente, tenemos que ser diferentes en todo. Entonces, arrepentirnos y que gustemos de todo esto y que después echemos atrás. Los receptores de la carta o de este sermón pues estaban, como ya hemos dicho, en peligro de volver al judaísmo, de volver a los sacrificios, de volver a pensar que por la circuncisión o por las obras que hacían, podían encontrar la salvación. Entonces, si volvían a eso, prácticamente rechazaban el sacrificio de Cristo o no creían lo suficiente. Entonces, todo esto tiene relación, todo esto tiene una secuencia lógica que trae el escritor, porque recordemos que esto es un solo sermón que él dijo. Ahora está dividido en capítulos, en versículos con títulos y todo, pero este es un sermón corrido, una carta corrida que él escribió, y todo trae
la línea de pensamiento. Y él viene haciendo variaciones y a veces decimos, ¿qué pasó? Que está hablando de una cosa y de repente resulta hablando de otra. Pero está mezclando doctrina con exhortación. Ahí da las evidencias, da la doctrina, e inmediatamente viene la exhortación. Pero en el fondo lo que él busca es animar a los hebreos, es animar a la iglesia, es animarnos a nosotros a crecer, a madurar, a ir para adelante, a no perder el rumbo, a no caer en la incredulidad. ¿Cómo caemos en la incredulidad? No estamos preparados en cuanto a conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso tenemos dudas. El Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. O sea, tenemos que estar convencidos realmente de quién es Jesús. Pues tenemos que estar convencidos realmente de su muerte y resurrección. Tenemos que estar convencidos que Él es el único camino para la salvación, para llegar al Padre. ¿Y cómo nos convencemos? A través del estudio de las Escrituras. Todos tenemos dudas. Yo en lo personal he tenido dudas. En algún momento, no me acuerdo cuándo, pero en algún momento diría, pues Jesús, ¿de verdad será hijo de Dios? Pues, no sé. Pueden asaltar esas dudas y no pecamos porque nos asalte la duda. Pecamos cuando nos quedamos con la duda y eso pues nos hace retroceder. Hay que investigar, hay que preguntar, hablar con nuestro pastor o con los maestros o con cristianos más maduros que nosotros que nos puedan resolver. Pero no quedarnos con la duda. Es que, ay, no, yo no voy a preguntar porque, ¿qué van a decir? ¿Verdad? Van a decir que es pecado, que estoy diciendo una herejía. No, hermano, salga de dudas, investigue. Entonces, eso fortifica, eso hace sólida su fe, su creencia, su conocimiento. Rechazar a Cristo es lo que hicieron los que lo crucificaron. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, rechazaron a Jesús, no creyeron en Él, y entonces lo crucificaron. Por eso el escritor está usando esta analogía. Cuando nosotros rechazamos a Cristo, es como que lo volviéramos a crucificar, es como que estuviéramos ahí diciendo crucifícale, y a quién quieren, a Jesús o a Barrabás, no queremos a Jesús. Entonces es nuestra decisión escoger a Barrabás o creer en Jesús y estar sólidos en cuanto a lo que pensamos. Y aquí vienen las lecturas que asignamos, hermanos. Fueron iluminados. ¿Qué significa fueron iluminados? Miremos Colosenses 1, 12 y 13 y 1 Juan 1, 5, 7. ¿A quién le tocó? A Nuri. Sí, Colosenses 1, 12 y 13. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Muy bien. ¿Qué dice 1 Juan 1, 5, 7? 1 Juan 1, 5, 7. 5 al 7. Sí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonito. Ya hay más, ¿verdad? O sea, Jesús sabemos que es la luz del mundo. Y también de las Escrituras dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, cuando abrazamos la fe, cuando venimos al Evangelio, entramos a la luz, salimos de las tinieblas y venimos a la luz, entramos a la luz de Jesús. Entonces, a eso significa ser iluminado. Gustaron del don celestial. ¿A quién le tocó 2 Corintios 9:14? Juan 3:16, no puse que lo buscaran porque ese mínimo nos lo tenemos que saber de memoria, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 9:14 y Juan 3:16. A mí me tocó esta cita, hermano Walter. Dice,
Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Muy bien. ¿Y Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su amó Hijo Dios al unigénito, mundo. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el don celestial. Y aquí, Pablo lo dice claro, al final, en 2 Corintios 15, que leyó una hermana Carol. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Que la superabundante gracia de Dios en nosotros. Experimentamos la gracia de Dios, experimentamos ese don. Bueno, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Juan 3:5, Juan 1:12 y 2 Pedro 1:4. Hermana Tati, Amén, creo que le hermano. tocó esto. Sí, a mí. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 3:5 nada más, ¿verdad? Bien, sí. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Muy bien, entonces, partícipes del Espíritu Santo, ¿qué significa? Pues aquí lo dice claro, ¿verdad? Por medio, dice, de esas promesas preciosas y grandísimas, hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y a los que creen en su nombre dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos participantes de Dios, somos participantes del Espíritu. Y el que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues por medio del Espíritu Santo somos partícipes de todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Gustaron de la buena palabra de Dios? Aquí no puse ninguna cita porque hablamos ya en una de las reuniones de lo que significa la palabra de Dios, de lo que debe ser la Biblia, de que es como espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo. Y cuando pues hemos experimentado, hemos leído la palabra de Dios, hemos degustado eso, hemos disfrutado. Yo sé que todos ustedes cuando leen, si la leen a conciencia, y si pues el Señor en muchas oportunidades usa su palabra para darnos paz, para darnos consuelo, para darnos alegría. Eso es gustar, gustar, como cuando nos comemos una comida que nos gusta, un pastel, un chocolate, o dependiendo de lo que nos gusta, lo gustamos, lo degustamos. La palabra de Dios también es así, es nuestro alimento espiritual. Gustaron los poderes del siglo venidero, Efesios 1:13-14. Sí, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, aquí está hablando del siglo venidero, pues a lo que se refiere es del futuro. ¿Qué esperamos, mis hermanos? Esperamos, pues, esto que nos dice aquí el libro de Efesios, nuestra herencia, la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Aquí dice que cuando oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que nos trae la salvación y lo creemos, somos marcados con el sello del Espíritu Santo. Nos ponen ese sello, ¿verdad? De hijos de Dios, de que pues tenemos promesas para el futuro. Hay tres aspectos que menciona aquí el escritor de Hebreos. Dice,
tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, ¿verdad? ¿Verdad que se sabe en la canción? No, pero aquí habla de la fe, habla de tres cosas. Dice de la fe, de la esperanza y del amor. Encontramos en estos versículos, desde el 4 en adelante, encontramos que él habla de la fe, de la esperanza y del amor. Entonces, en aquella época, pues, estos tres principios eran muy conocidos. En la época actual, pues, nosotros estamos muy familiarizados con la fe, estamos muy familiarizados con el amor, pero con la esperanza no tanto. Y los tres tienen la misma importancia. La esperanza que tenemos en el Señor es de esa herencia que tenemos, que Él ha determinado para nosotros en el futuro. Entonces, hermanos, hay que aclarar que el escritor está haciendo una metáfora. No está diciendo a los hebreos, ustedes se van a condenar. No le está diciendo, no está diciendo a nosotros, a la iglesia, ustedes ya no pueden arrepentirse. Está hablando en tercera persona. Está dando un caso hipotético. Ha venido hablando de ustedes, ha venido hablando de nosotros en tercera persona, perdón, en primera, segunda persona, pero ahorita habla en tercera, dice aquellos. Como cuando uno dice, bueno, en este grupo la gente es buena, son buenas personas, ¿no? Aquí no hay delincuentes, aquí no hay ladrones, esos son otros, esos son aquellos, esos están por allá. Entonces, miremos cómo usa un lenguaje para no herir, está exhortando, y está exhortando fuerte, pero no está siendo directo con sus lectores, sino está diciendo, puede darse el caso. Hay quienes que se apartan, hay quienes caen en la tentación, como aquellos judíos o aquellos hebreos que salieron de Israel y que en el desierto cayeron en incredulidad, y por caer en incredulidad murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Aquellos. Entonces, es como muy político, muy fuerte, muy directo, pero no está aludiendo directamente para no ofender, pero sí está haciendo la advertencia. Entonces, así debemos de tomarlo nosotros. No está diciendo que nosotros vamos a caer en la apostasía, no está diciendo que para nosotros ya no va a haber arrepentimiento, no está diciendo que nos vamos a ir al infierno, pero que tenemos que ser diligentes, que tenemos que crecer, que nos tenemos que esforzar, que tenemos que madurar para no, como el carrito, dejar de subir y entonces venirnos de retroceso y venirnos mucho más fuerte. Y aquí hace otra analogía, en 7:10. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida. Y aquí, pues, la Biblia da una referencia de Génesis, y su fin, dice, es ser quemado. ¿En dónde llueve, hermanos? Vamos a suponer que nosotros tenemos un terreno, y lo tenemos por ahí por la costa, ¿verdad? Que es donde más llueve. La lluvia le cae a todo el terreno. No va a caer solo en un pedacito y en otro pedazo no. Tal vez en algún momento, pues que la lluvia va, como porque va caminando, ¿va? Y puede ser que abarque solo un pedacito, pero en época de invierno, de que va a llover a todo, va a llover. Entonces, en la Biblia se usa mucho analogías de la agricultura, analogías del pastoreo, porque el pueblo judío era eminentemente agrícola y pues, se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Entonces están muy familiarizados con el tema de la agricultura. Entonces por eso se pone ese ejemplo. Entonces él dice, la lluvia cae sobre la tierra, pero puede producir hierba provechosa o puede producir espinos y abrojos. ¿Cuál es la diferencia?
¿por qué una tierra va a producir hierba provechosa? ¿O por qué una tierra va a producir naranjas, uvas, manzanas, dátiles, ¿verdad? Que se van ahí en el pueblo de Israel. Y en otra solo va a haber monte y solo van a haber espinas. Yo salgo a caminar aquí dentro de la colonia porque hay un espacio especial para caminar, entonces pues voy observando las diferentes casas, unas que están construyendo, otras que ya son antiguas, otras que están abandonadas. Y hay una casa en especial que a mí me llama mucho la atención porque es una casa bonita, o sea, la construcción es bonita. Es una casa de 2 niveles, tiene desnivel, tiene declive, así, está en una como lomita. Entonces, pues se ve, cuando uno pasa caminando, se ve la casa, porque si está en alto, se ve pues, algunas de las habitaciones, se ve el garage, porque para entrar al garage tienen que subir el carro y meterlo ahí, y entonces desde abajo se ve. Yo he visto una camioneta de lujo, no sé si es BMW o Audi, algo así, pero es una camioneta fina ahí estacionada. Pero también puedo ver el jardín. Hermanos, el jardín totalmente abandonado, se ve la hierba seca, se ven palos así secos de alguna vez hubo una planta ahí y ya no creció pero sin embargo hay otra casa que está para abajo, es al revés, está en la parte de arriba y hay otra que está así para abajo. Entonces también desde donde uno pasa caminando se mira, está abajo. Y tiene un jardín precioso, todo el frente está lleno de plantas y hasta un caminito así como la Lombard Street, ¿verdad? Que va rodeado de plantas. Lombard Street es una calle especial de San Francisco, como aquí están conectados de allá, pues saben a lo que me refiero, tiene flores por todos lados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues que uno de los dueños de la casa, simplemente su jardín no le interesa, no es su pasión, entonces no invierte. No es que no tenga, porque hay una camioneta lujosa ahí, no es que no tenga el dinero para hacerlo, simplemente para él el jardín, no es amante de las plantas, no es amante de las flores, y no invierte. Ay, que crezca, monte, no me importa. Tal vez a él le interesa tener bonita la casa de adentro, o tal vez no recibe muchas visitas, entonces no se preocupe por otro. El otro, en cambio, es amante de las flores. Mi esposa también es amante de las flores. Ustedes miren mi jardín, está lleno de macetas y algunos arbolitos ahí, porque a ella le encanta estar sembrando y tenerlo bonito. La diferencia, mis hermanos, es que uno se ocupa de cuidarlo, de arreglarlo, y el otro no. Entonces, la lluvia cae sobre los dos jardines, pero en uno va a dar monte, espinas, maleza, y en el otro va a dar hermosas flores. La diferencia es la actitud del dueño del jardín. Así somos nosotros. Si cultivamos nuestra fe, si cultivamos nuestro conocimiento de la palabra, si cultivamos nuestra relación con el Señor, dice, recibe bendición de Dios. Aquellos por los cuales la tierra es labrada, reciben bendición de Dios. Pero la que produce espinos de abrojos, ¿qué? Es reprobada. Va a ser maldecida y su fin es ser quemada. Nuestra desidia en cuanto a nuestra relación con el Señor, nuestro rechazo a la palabra del Señor, nuestro rechazo al Evangelio, al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos puede llevar a la maldición, a ser quemados. Y eso lo vemos en la Biblia, y es lo que yo les mencionaba, de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Ahí está su plan, ahí está su propósito. El que produce, el que labra, recibe bendición. El que la abandona, el que se aparta, pues también va a recibir su justo castigo. Ese es lo que nos está enseñando aquí el escritor. Y dice, pero en cuanto a vosotros, aquí ya sí es directo. Estaba hablando de aquellos, estaba hablando en sentido figurado, estaba hablando indirectamente. Pero aquí ya viene nuevamente el pastor amoroso, el pastor que tiene preocupación por su grey, el pastor que quiere animar a aquellos cristianos, que quiere animar
a la iglesia, dice nosotros, ahí nosotros, oh amados, y ahí se incluye otra vez, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de aquellos. Estoy poniendo de ejemplo a los que salieron de Israel. Pero cuidado, también ustedes están en riesgo. No es el caso, dice el escritor. No estoy condenando a nadie. Simplemente les estoy recordando que aquellos que cayeron en incredulidad, porque no crecieron, porque no maduraron, los judíos, los hebreos que salieron de Egipto, hermanos, disfrutaron, gozaron, como dice aquí el escritor. Ellos vieron las maravillas del Señor en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, salió agua de la peña, la nube de fuego los iluminaba en la noche y en el día les daba sombra y los guiaba. Todos gustaron del don celestial, gustaron de la gracia del Señor, gustaron de todo eso y fallaron y cayeron en incredulidad. Entonces, si a aquellos les pasó, le puede pasar a alguien más. Eso es lo que el escritor está diciendo. Pero para que no se sientan mal, para que no se sientan tan aludidos o para que no nos sintamos mal nosotros, dice, pero vosotros amados, ya miren la ternura, el amor con el que se dirige ahora. Estamos persuadidos, estamos convencidos de que para nosotros hay cosas mejores. Y esas cosas son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Estamos persuadidos de nuestra salvación. ¿Y por qué estamos tan seguros? Porque tenemos un Dios justo. Porque tenemos un sacerdote que nos entiende, que se compadece de nuestras necesidades. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Habló el escritor de que la salvación no es por obras, no es por las cosas buenas que hacemos. La salvación es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es más que suficiente para salvarnos. Pero no dice que no hagamos obras. Ahí dice, el Señor no va a olvidar lo que hacemos. El Señor no va a olvidar el trabajo de amor que hacemos cuando servimos a los hermanos, cuando tenemos misericordia, cuando compartimos la palabra, porque dice, habiendo servido a los santos. Es importante, mis hermanos, servir a nuestros hermanos en la iglesia. Los santos somos nosotros, son todos los hermanos de la iglesia, los apartados. Santo es apartado, estamos apartados para el Señor. Y cuando servimos a los santos, entonces el Señor no es injusto para olvidar eso. Por eso ahí habla Mateo, ¿verdad? De cuando el Señor llame a los cabritos y a las ovejas. Y va a decir, tuve hambre y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Entonces, ¿cuándo hicimos esto? Cuando lo hicieron con los demás. Cuando hacemos cosas para los demás, lo estamos haciendo con Cristo. Y pues los últimos 2 versículos, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Otra vez, la recomendación, la exhortación amorosa de este pastor, de este predicador, de este escritor, dice, desea él con fervor que todos sean diligentes, sean solícitos, que todos se preocupen de labrar la tierra, de crecer, de madurar, porque es la manera en que vamos a tener certeza de lo que nos espera. Nuestra esperanza en las promesas, pues estamos convencidos cuando tenemos una buena relación con nuestro Señor, cuando tenemos intimidad con Dios, no dudamos, no dudamos. Si usted le pregunta a alguien, ¿tú crees que vas a ser salvo? Y titubea, es que no está seguro, es que no tiene esa certeza. ¿Y por qué no tiene esa certeza? Porque probablemente le falta solicitud, le falta perseverancia, le falta actitud para trabajar, para crecer, para
labrar la tierra. La lluvia va a caer, pero es nuestra responsabilidad, mis hermanos, cuidar nuestro jardín, cuidar nuestras cosechas, para que no salgan solo espinos y abrojos, sino que cada vez seamos más maduros. Dice, no, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En los siguientes versículos que vamos a ver la semana entrante, pues habla de Abraham y más adelante, cuando estudiemos el capítulo 11, va a hablar de los héroes de la fe. Ese es uno de los pasajes más bonitos de Hebreos, donde menciona a todos los héroes de la fe. Entonces a él se refiere, dice, aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Si vamos cuando estudiamos los héroes de la fe, vamos a ver que ellos no recibieron las promesas inmediatamente de la noche a la mañana. Abraham, por ejemplo, se le prometió que iba a ser padre de mucha gente, que su descendencia no se iba a poder contar como no se podían contar las estrellas o la arena del mar, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo después tuvo un hijo? Unos 50 años después, o 25 años, 25, perdón, no fue tanto, pero esperar un hijo 25 años, hermano, no es fácil, requiere paciencia. Imagínense una muchacha que se casa a los 20 años y hasta los 45 puede tener un hijo. O sea, ¿cuánta paciencia requiere eso? Entonces, a veces, hermanos, lo que esperamos, o con frecuencia lo que esperamos no viene en nuestro tiempo, viene en el tiempo de Dios, porque Él quiere paciencia. La fe justamente es esperar pacientemente, confiadamente, que el Señor haga su trabajo. Y Él nos oye, y Él está trabajando por nosotros. Pero dice aquí que tenemos que guardar esa solicitud, esa paciencia, esa fe, hasta el fin. ¿Para qué? Para heredar las promesas que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hay mucho que hablar de esto, mis hermanos. ¿No? Realmente no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos que nos quede un poco claro el pasaje. No es que la gente no se puede reconciliar. Por supuesto que nos podemos reconciliar, que podemos trabajar en ayudar a los que lo necesitan. Creo que ya les puse el ejemplo de un pastor mexicano que, por cierto, acaba de fallecer. Creo que de apellido Guerrero. Él mencionó que invitó a un predicador a su iglesia y el predicador soltó un mensaje ahí impactante, ¿verdad? Que a él mismo le impactó. Entonces al final del servicio dijo, bueno, si alguien quiere reconciliarse, renovar sus votos con el Señor, que pase al altar. Y el pastor fue el primero que pasó. Entonces el lunes, ¿verdad? Lo llaman los ancianos del Consejo de Ancianos. Y dice, ¿qué pasó, pastor? Le dice, ¿cómo hace que usted es el primero que pasa cuando llaman a reconciliar? Dice el pastor, ¿y qué? Yo no puedo fallar. El hecho de ser pastor quiere decir que soy infalible. Uno también falla. Así, pastor, pero ¿qué pasa de primero? Por lo menos hubiera pasado de último, ¿verdad? Pero él se dio color que el primero que pasó. Nuestra mentalidad es así, ¿verdad? Porque él es pastor, porque es maestro, no va a fallar. Todos estamos en peligro de pecar, de caer, pero tenemos la opción del arrepentimiento, tenemos la opción de reconciliarnos, de volver al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De lo que no nos va a perdonar es de que rechacemos a Cristo. Pero cuando ya no hay arrepentimiento, es cuando realmente ya no nos interesa Cristo como nuestro Señor y Salvador, y preferimos a Maximón, a alguno de estos otros ídolos que en nuestro país por lo menos se cree mucho en eso. Sabemos que hay lugares donde se adora la Santa Muerte, tanto figura que ha inventado el hombre, pero nosotros estamos firmes en nuestra fe y en nuestra oración por Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, se nos acabó el tiempo, hermanos, ya me pasé. Pero siempre pregunto si pues, quedó algo no muy claro, o todo no muy claro, entonces ponemos pues,
apertura aquí para preguntar, para comentar cualquier duda que se haga. No, pues todo estuvo muy bonito, muchas gracias y que el Señor lo siga usando, ¿verdad? Un buen siervo del Señor que nos alimenta. Muchas gracias. Estaba muy bonito el estudio. Sí, gracias. Servirles, hermanos, y gracias por estar ahí Gracias. conectados todos los jueves. Muchas gracias, hermano Walter. Dios le bendiga. Sí. Gracias a ustedes.